Sí, doctora. Doctora. Sí. Muy bien. Entonces, bueno, lo que les comentaba es un pentámero, va a estar unido por ciertas cadenas polipeptídicas J o de unión y puede constituir también parte de los receptores que vamos a encontrar en la célula B. Y sabemos que es la inmunoglobulina fijadora del complemento pues más eficaz, ¿no? Porque pues tiene muchos más sitios de unión al complemento, entonces es más fácil que lo fije. Y sabemos que es el anticuerpo predominante de la respuesta primaria. Por otro lado, tenemos la inmunoglobulina G, que sabemos que se difunde fácilmente al espacio extravascular, donde, bueno, va a tener la función propiamente, va a ser como de los anticuerpos por excelencia, capaces de neutralizar, fagocitar, aglutinar y precipitar ciertos agentes. Y sabemos que IgG1 y IgG2 son unas opsoninas muy, muy eficaces. La IgG4 no activa adecuadamente el complemento. Y sabemos que es el anticuerpo predominante en la respuesta secundaria. ¿De acuerdo? Lo vamos a encontrar en la superficie de macrófagos y de otras células. Entonces aquí vemos, bueno, ante un estímulo con un antígeno X, se va a montar una respuesta primaria y posteriormente una respuesta secundaria que es mucho más eficiente. En esta respuesta primaria que vamos a tener, bueno, los linfocitos B, navy o vírgenes, pues nos van a generar una respuesta de inmunoglobulina M. Poco a poco va a ir generándose un switch en los linfocitos B para producir la inmunoglobulina G, que en una respuesta secundaria es la principal que vamos a observar. Vamos a ver que, bueno, la clase anterior me preguntaban cuál es la inmunoglobulina que pasa a través de la leche materna. Pues bueno, principalmente es la inmunoglobulina G. Vamos a ver que en el bebé pues vamos a tener cantidades considerables de inmunoglobulina G materna durante el tiempo que el bebé, bueno, pues esté amamantando. Y por eso es tan importante que sí se lleve a cabo una adecuada lactancia materna. El bebé empieza, fíjense aquí sobre todo, el bebé empieza a producir ciertas inmunoglobulinas ya en etapas ya más tardías de la gestación. Aquí vemos cómo empieza a producir IgM después del 6º mes de gestación. Y poco a poco va aumentando esta IgM conforme va avanzando el tiempo. Aquí vemos la inmunoglobulina A que se empieza a producir más o menos al mes, en los primeros meses del posterior al nacimiento. Y vemos, bueno, la inmunoglobulina G, que bueno, justo cuando empieza ya un claro declive de la inmunoglobulina G materna, pues ya el bebé empieza su producción más adecuada de su propia inmunoglobulina. Esto más o menos ya tenemos cantidades más adecuadas alrededor de los 6 meses posterior al nacimiento. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos la inmunoglobulina A, que va a estar producida por las células B en los tejidos linfoides mucosos, representa del 15 al 20% de las inmunoglobulinas, principalmente la que vamos a encontrar es la IgA1, y sabemos que, bueno, puede ser un monómero en 80% en los humanos o bien un dímero, y nos sirve como opsonina, y se sabe que, bueno, tampoco es como muy eficiente para la activación del complemento. Entonces, sabemos que, bueno, la inmunoglobulina A puede estar circulando como un dímero y posteriormente ser transportada y liberada de su componente secretor para, bueno, ya actuar eficientemente en la inmunidad de las mucosas. ¿De acuerdo? Entonces sabemos que es la más abundante en secreciones seromucosas como saliva, calostro, leche, etcétera. En el colon es el lugar donde vamos a encontrar más cantidad de inmunoglobulina A2. Y bueno, sabemos que va a ser muy importante para inhibir la colonización de bacterias que no deben de estar ahí.
evita la adherencia directamente de los microorganismos al epitelio, hace como un tipo de teflón. Y también puede actuar neutralizando, pero ayudando a la expulsión a través del movimiento ciliar de las mucosas. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos, por ejemplo, la inmunoglobulina A que se puede adherir al antígeno y bueno, es eliminada por el epitelio ciliado, por ejemplo, de la vía respiratoria. La inmunoglobulina D es un monómero y se encuentra en pocas cantidades, sobre todo en la superficie de los linfocitos B, que es donde va a estar. Y bueno, es un receptor específico en lo que serían los linfocitos B maduros. Y por otro lado tenemos la inmunoglobulina E, que es igual un monómero. Su concentración sérica pues es de las más bajitas. Sabemos que esta es la que tiene la capacidad de unirse a los mastocitos. En una de las primeras diapositivas que les decía, se va a unir a los mastocitos, va a favorecer la degranulación y las alergias, pues bueno, es principalmente la inmunoglobulina E. Y va a sensibilizar a las células de las superficies mucosas como conjuntiva, mucosa nasal o bronquial, por ejemplo. Pero no todo es malo, o sea, también va a ser una inmunoglobulina mucho más eficiente para protegernos contra los helmintos. ¿De acuerdo? Entonces, sí, cuando surgió el omalizumab, que es un anticuerpo contra otro anticuerpo, es decir, un anticuerpo contra la inmunoglobulina E, se decía que, bueno, era la cura de las alergias. Actualmente sabemos que sí es un medicamento útil, pero no es el único mecanismo, por consiguiente no constituyó la cura para las alergias. Pero bueno, sí es muy, muy eficiente en pacientes que tienen cantidades muy, muy elevadas de inmunoglobulina E. Y bueno, es la que se asocia con atopia. El riesgo de repente de bloquear esta inmunoglobulina, pues es que si es la inmunoglobulina que nos sirve para protegernos contra los helmintos, pues ¿cuál es el problema que nos puede dar? Pues parasitosis mucho más agresivas, mucho más invasivas. ¿De acuerdo? Entonces aquí en este cuadrito, pues bueno, vemos como características muy, muy puntuales de cada una de las inmunoglobulinas. Acuérdense que, bueno, la inmunoglobulina G es la que puede tener mayor afinidad. La inmunoglobulina M, pues por lo mismo de que es un pentámero y tiene muchos más sitios de unión, pues es una inmunoglobulina que va a favorecer más la avidez, ¿sí? La posibilidad de pegarse a los diferentes antígenos que van a estar sobre el virus o la bacteria o el microorganismo. ¿De acuerdo? Acuérdense que la A es su mecanismo principal, la inmunidad de las mucosas. La IgE es la que asociamos frecuentemente con lo que sería atopia y la IgB funciona principalmente como un receptor de antígeno. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, sabemos que todas estas proteínas propiamente pues se van a producir en el linfocito B, principalmente en una estructura que se llama retículo endoplásmico y que este plegado va a ser como monitorizado o dirigido a través de ciertas proteínas residentes en el retículo endoplásmico que se llaman chaperonas, ¿sí? Dentro de estas chaperonas es la canalexina y el BIT, ¿sí? Entonces, va a haber ciertas proteínas que van a ser como vigilantes, ¿no? Para que estas inmunoglobulinas se logren ensamblar, pues adecuadamente en lo que sería el retículo endoplásmico rugoso de la célula. Entonces, la unión de estas cadenas, como les comentaba previamente, es a través de enlaces disulfuros, que también tiene lugar en el retículo endoplásmico, el punto donde se van a ensamblar. Y posteriormente, una vez que ya se logró que se ensamblaran las inmunoglobulinas, se van a separar de sus chaperonas y se van a transportar a las cisternas del aparato de Golgi para posteriormente ser excretadas de la célula, ser liberadas de la célula para que puedan estar circulando. Sabemos que, bueno, como platicábamos la clase anterior, de que, bueno, los linfocitos tienen un proceso de maduración, ¿de acuerdo? Hasta que logran estar maduros, activos incluso, e incluso en el caso de los linfocitos B, bueno, ser capaces de producir anticuerpos específicos diseñados para el antígeno.
Entonces sabemos que la maduración de los linfocitos B viene a través de progenitores que van a estar localizados en la médula ósea. Y sabemos que la primera célula en la línea del linfocito B que va a producir polipéptidos de inmunoglobulina es el prelinfocito B. ¿De acuerdo? Que son los primeros que van a comenzar a producir cadenas Mu. Las cadenas Mu, las cadenas pesadas Mu, ¿qué inmunoglobulina me van a producir? Si yo les digo, tiene una cadena, esta célula ya me puede sintetizar cadenas pesadas Mu, pues es inmunoglobulina M, ¿sí? Si me dicen cadenas pesadas beta, alfa, pues es inmunoglobulina A. Si me dice cadena pesada epsilon, es inmunoglobulina E. ¿De acuerdo? Sí. Para que cuando lo lean, por ejemplo, si dice fracción, el receptor para la fracción constante epsilon, ¿para qué inmunoglobulina es ese receptor? Para la E. Perfecto. Y si me dice receptor para la fracción constante de mu, ¿para cuál sería? Para la M. Excelente. Entonces, acuérdense de eso, es muy sencillo. Nada más necesito que lo tengan como bien, bien claro. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, bueno, aquí en un principio, pues la célula, la única inmunoglobulina que me puede producir es la M. Incluso ya el linfocito B inmaduro ya va a tener sobre su membrana inmunoglobulina M posteriormente. Ya me va a empezar a sintetizar inmunoglobulina D. Ya cuando me puede sintetizar inmunoglobulina D, quiere decir que este linfocito, pues ya, o sea, ya llegó a la universidad, vaya, ¿sí? Ya me puede producir una variante de las inmunoglobulinas. Y pues obviamente cuando ya se activa, pues ya, o sea, ya puede ser cardiólogo o neurólogo, lo que él quiera, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vemos cómo ya la célula B activada ya me puede hacer un switcheo o un cambio de isotipo y me puede favorecer una maduración de la afinidad para el antígeno para el que fue diseñado. No va a cambiar la especificidad a lo largo de todo este periodo, ¿de acuerdo? Aunque me produzca inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, la especificidad, si se fijan aquí en la parte donde se une el anticuerpo al antígeno, ¿sí alcanzan a ver aquí con la flecha? Sí. Sí. Ah, pues fíjense cómo este linfocito me produjo aquí inmunoglobulina D, pero también tenía ya de antes una inmunoglobulina M. ¿Qué es lo que observan? ¿Es igual o es diferente su sitio de unión al antígeno? ¿Es igual o es diferente? ¿Entre la D y la M? Ajá. Es igual, ¿no? Exacto. Eso quiero que se les quede bien claro. Es igualito. O sea, su especificidad es igualito. O sea, está diseñado ya sea IgD, que aquí vemos que las cadenas pesadas son azules, o que sea IgM, que aquí vemos que las cadenas pesadas son rojas, por ejemplo. Puede cambiar el isotipo, pero no cambia la especificidad. Sí puede mejorar la afinidad, ¿de acuerdo? Pero precisamente para ese mismo antígeno para el que fue diseñada esa célula. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Ok, bueno, entonces, aquí, bueno, pues básicamente lo que les comentaba de la expresión de IgM posterior de IgD, ya cuando es un linfocito maduro. Y también, bueno, después de que ya está maduro, cuando se activa puede hacer incluso un switcheo para el cambio de inmunoglobulina. Entonces sabemos que los anticuerpos tienen diferentes semividas, que semivida pues es más o menos, es el tiempo medio antes de que el número de moléculas del anticuerpo se reduzca a la mitad, ¿sí? En que baje al 50%, más o menos. Sabemos que sí cambia mucho la semivida de las inmunoglobulinas. La que tiene una semivida más larga es la inmunoglobulina G, que es de 21 a 28 días. Fíjense aquí como la vida media e incluso de los subtipos, de los isotipos propiamente
va variando. Por ejemplo, aquí tenemos, si se fijan, ya, los diferentes isotipos, ¿no? Es A, D, E, M, G, ¿sí? Diferentes isotipos, y de los subtipos cambia la vida media en la que van a estar, digamos, todavía disponibles una vez que se producen. La que tiene una vida media que se considera más corta, pues es la inmunoglobulina E, que solo vive 2 días. Y la que tiene vida media más larga, ¿cuál sería? La IG1 y la IG4. 4, sí. En general la IgG es la que se considera que tiene vida media más larga. ¿De acuerdo? La IgG3 si vemos si es más bajita, pero por lo general son 20 a 21 días. Es por lo que ustedes de repente les dicen, es que este paciente hay que pasarle gamma-globulina. ¿Cada cuánto? Pues cada 3 semanas, máximo cada 4 semanas, porque si no pierden el efecto. ¿De acuerdo? Por la vida media. Entonces, sabemos el por qué hay diferencias de las vidas medias entre unas y otras inmunoglobulinas. Sabemos que existe un receptor neonatal para el FC, que lo vamos a encontrar en células endoteliales, macrófagos y otros tipos celulares, que se van a poder unir a esta inmunoglobulina G. Digamos que es como un blindaje que se le va a dar. Aquí vemos, por ejemplo, cómo las células, pues bueno, van a fagocitar o pinocitar diferentes proteínas, las introducen en endosomas, pero afortunadamente la inmunoglobulina G, que aquí la vemos en rojo, va a tener la facilidad de adherirse a este receptor neonatal para la fracción constante, lo que la va a proteger porque la va a migrar hacia ciertos endosomas con un pH neutro para posteriormente poder ser excretada nuevamente. Es como un proceso de recirculación que se la traga la célula, pero no la va a destruir como otras proteínas con sus lisosomas, sino la va a internalizar y la va a poder externalizar, ¿de acuerdo? Porque va a estar protegida debido a que tiene la posibilidad de adherirse a este receptor neonatal de FC, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, como les ponen, este secuestro intracelular de la inmunoglobulina G alejado de los lisosomas impide que esta inmunoglobulina, la IgG, se degrade con la misma rapidez que las demás proteínas séricas, incluyendo otros tipos de anticuerpos, y logrando con ello que tenga esta inmunoglobulina una vida media mucho más larga. Aquí vamos a ver, dentro de las inmunoglobulinas, lo que comentábamos, las regiones variables. Y aquí les ejemplifico en este esquema, les pongo cómo serían las regiones determinantes de complementariedad, que son exactamente el punto dentro de estas regiones variables, es el punto exacto donde existe la unión con el antígeno. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a ver, vamos a ver que cada anticuerpo pues se va a unir solo a una porción. Digamos que este es un antígeno, ¿sí? Cada antígeno va a tener sitios muy específicos de unión al anticuerpo, ¿sí? Entonces, si se fijan, este sitio se va a poder unir específicamente con este anticuerpo y esta parte del antígeno se va a poder unir específicamente con un anticuerpo diferente, ¿sí? Entonces, el sitio exacto del antígeno que se puede unir con el anticuerpo se llama epítopo, ¿sí? Y el sitio exacto de unión con el epítopo que le pertenece al anticuerpo es el parátopo, ¿sí? Entonces, el epítopo es el sitio exacto de unión del antígeno con el anticuerpo y el parátopo es el sitio exacto de unión del anticuerpo con el epítopo del antígeno. ¿Sí quedamos? Sí, creo que se confunde. ¿Lo podrías repetir, por favor? Sí, mira, un antígeno, imagínate que pueda ser, por ejemplo, una bacteria, ¿no?
Entonces, una bacteria, vamos a ponerle, tiene el cabello rubio, tiene los ojos verdes y tiene un lunar azul, ¿sí? Entonces, supongamos que aquí este anticuerpo va a estar diseñado específicamente contra ese lunar de esa bacteria, ¿sí? Pero a lo mejor trae bolsa morada. Entonces, este anticuerpo va a estar diseñado contra la bolsa de esa bacteria, por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a ver que el mismo antígeno puede tener diferentes especificidades antigénicas, o sea, diferentes sitios de unión con diferentes anticuerpos. Estos sitios específicos en donde el antígeno grandote va a poder tener contacto con su anticuerpo se llaman epítopos, ¿sí? Y un antígeno puede tener muchos epítopos, diferentes epítopos, ¿sí? Entonces, esta zona del antígeno, que es la que va a tener contacto con el anticuerpo, se llama epítopo. Esta zona del anticuerpo que va a tener contacto con el epítopo se llama parátopo. Así lo pueden leer en alguna literatura. ¿Sí? Sí, gracias. E incluso, por ejemplo, si nosotros tenemos este antígeno y digamos que no solo tiene un lunar, tiene muchos lunares azules, es lo que determinamos como es multivalente, o sea, tiene diferentes sitios de unión del mismo epítopo. Entonces aquí vemos la diversidad, que es la capacidad de los anticuerpos en cualquier sujeto de unirse de forma específica a un gran número de antígenos diferentes. Entonces, vamos a ver que, bueno, hay anticuerpos que pueden ser muy, muy específicos para el antígeno y hay anticuerpos que no son tan específicos, o sea, se pueden ensamblar aunque no queden perfectamente ensamblados para ese antígeno. Sí, que es lo que vamos a ver posteriormente como reactividad cruzada. Entonces, sabemos que, bueno, pues estas especificidades de estos anticuerpos, de este gran repertorio de anticuerpos, van a estar dados, pues, por nuestra genética, ¿sí? Entonces, son ciertas secuencias del ADN las que nos van a determinar la estructura, sobre todo estas regiones hipervariables de unión del antígeno a esta porción variable de las cadenas ligeras y pesadas. Entonces sabemos que incluso lo que les comentaba con respecto a la inmunoglobulina G, que bueno, estas regiones variables de unión del anticuerpo con el antígeno pueden ir madurando, pueden ir mejorando su afinidad al grado de que, bueno, podemos llegar a tener anticuerpos de afinidad muy alta, ¿sí? Y esto se va dando por cambios muy sutiles en la estructura de las regiones variables de los anticuerpos durante las respuestas inmunitarias humorales, ¿sí? Frente a los antígenos, sobre todo proteínicos, dependientes de los linfocitos T. Más adelante vamos a explicar un poco más de esto. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver aquí cómo está, supongamos una inmunoglobulina G, que va a estar diseñada para un antígeno. Entonces, si se fijan aquí, la estructura de la inmunoglobulina es más circular que el antígeno para el que fue diseñada. Entonces, hay ciertos procesos bajo los cuales se permite que vaya habiendo pequeñas modificaciones en estas regiones hipervariables para que exista un ensamblaje perfecto con su antígeno. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver que puede haber mejoría en cuanto a la afinidad, una maduración de la afinidad, tienen esa ventaja los anticuerpos. Por otro lado, podemos ver que hay anticuerpos que pueden estar pegados a la membrana celular y anticuerpos que pueden estar circulando de forma libre o secretada. Pero acuérdense que el reconocimiento del antígeno pues no tiene cambios, ¿de acuerdo? O bien podemos ver anticuerpos que van a ser producidos por una célula plasmática,
pero esta célula plasmática va a tener la posibilidad de generarme diferentes isotipos, o sea, de producirme IgE, IgG, IgA, dependiendo las necesidades, pero que, bueno, cada isotipo va a tener su función diferente, pero acuérdense que el reconocimiento del antígeno no cambia. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver que muchas de las funciones efectoras de las inmunoglobulinas van a estar mediadas por sus fracciones constantes. Bueno, van a estar mediadas a través del contacto por sus fracciones constantes y de los isotipos de anticuerpos para el que fueron rediseñadas. Y sabemos que las funciones efectoras de los anticuerpos las inician las moléculas de inmunoglobulina que ya se unieron a los antígenos, ¿sí? Principalmente, no las inmunoglobulinas que están circulando como libres. Vamos a ver que, bueno, finalmente el cambio de isotipo va a ser a necesidad con la finalidad de eliminar al antígeno. Y, bueno, obviamente estas regiones constantes, el tipo de isotipo, válgase la redundancia, es lo que nos va a determinar en dónde se va a ubicar ese anticuerpo, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, seguimos. Entonces, vamos a hablar de generalidades de la inmunidad humoral. Es nada más aquí, estas diapositivas, pues ya las voy a pasar. Antes se daban en separado estas clases, pero acuérdense que, bueno, el sitio de combinación de un anticuerpo, pues es el parátopo y su determinante antigénico muy específico, pues es el epítopo. Hay diferentes tipos de unión entre el antígeno y el anticuerpo, pero es sobre todo a través de enlaces no covalentes, ¿de acuerdo? Que pueden ser diferentes, de hidrógeno, de electrostáticos, fuerzas de Van der Waals, hidrofóbicas, etc. Entonces aquí vamos a ver que los anticuerpos son potencialmente multivalentes en su sitio de unión con el antígeno. Aquí vemos, por ejemplo, la inmunoglobulina G, que es un monómero, es decir, solo una inmunoglobulina, como tiene aquí sus sitios de unión al antígeno, pero si, por ejemplo, este antígeno me muestra muchas cantidades del mismo epítopo, pues bueno, hay inmunoglobulinas como la IgM, que es un pentámero, que va a tener mucho más avidez por este antígeno, ¿de acuerdo? Porque va a tener pues muchos más sitios de unión. Entonces, la inmunoglobulina que es más ávida porque tiene más sitios de unión con el antígeno es la IgM, ¿sí? Y la que puede generar mejor afinidad es principalmente la inmunoglobulina G, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos lo que les decía de las reacciones cruzadas. Normalmente nosotros esperamos que, bueno, aquí vemos el antígeno en azul y vemos los sitios de unión de los diferentes anticuerpos contra ciertos epítopos. Por ejemplo, aquí el epítopo es X y aquí el anticuerpo pues es un anti-X, ¿no? Aquí el antígeno es Y, la fracción Y del antígeno, y el anticuerpo pues es un anticuerpo dirigido contra la fracción Y del antígeno, o Z en su caso. Pero vemos que hay algunos anticuerpos que nos pueden llegar a generar reacción cruzada, ¿sí? Puede ser que el anticuerpo no ensamble tan perfectamente, así tan exquisitamente, por decirlo de alguna manera. Entonces, pero aún así se puede ensamblar y puede llegar a generar una respuesta inmunológica. O bien, definitivamente, si no hay complementariedad, o sea, si no hay una forma similar entre el epítopo y el parátopo, pues bueno, definitivamente no hay reacción. Sí hay diferentes virus que pueden evadir este sistema de reconocimiento, como el HIV y el de la influenza. Aquí vamos a ver que tenemos diferentes tipos de epítopos, estos sitios de unión al antígeno. ¿Les puedo pedir un favor? ¿Me dan un minuto? Sí, doctora, está bien. Sí. ¿Quieren descansar tantito?
Sí, sí, por Sí, por favor. favor. ¿Qué les parece si descansamos ahorita? Son 9:15. ¿Qué les parece 9:20 o 9:25? Ahora le iba a proponer, ya le faltan como 7 minutos al Zoom, entonces, ¿qué le parece que dejamos que corra, se acabe y ya iniciamos el otro? Ah, perfecto. Ok, excelente. Lo que quede del Zoom, de este Zoom, pues que sea como el descanso, ya después iniciamos el otro. Ah, excelente. ¿A qué hora tienes configurado el otro? A las 9:15, pero pues lo puede iniciar a la hora que sea. Entonces, pues ya ahorita Bueno. que se acaben los 7 minutos y pues inicio el otro. ¿Quieren para que les dé tiempo? 9:25 reiniciamos. Ah, ok, está bien. ¿Sí? Perfecto. Entonces nos vemos ahorita a 9:25. Gracias.